presidentes en el Arco del Triunfo. Las imágenes son impresionantes. Esto es ahora, mientras Emmanuel Macron, el presidente francés, está en Argentina, a metros de la tumba del soldado anónimo, en el Arco del Triunfo, pasa esto. Miguel Ponce de León, todo tuyo, dale. Chalecos amarillos en Francia. Una nueva protesta. Es la tercera protesta masiva que están realizando contra el presidente. Esta protesta sobre todo consiste en reclamar por el aumento del precio de los combustibles. Además, lo que están reclamando, además de esto, tiene que ver con pedir que bajen los impuestos e incluso se suma a algunas protestas, te diría, no tan mayoritarias como estas, de algunos estudiantes que reclaman por la alta cantidad de extranjeros que se inscriben en la educación en Francia. Se llama la protesta de los chalecos amarillos, ¿no, chicos? Exactamente. Esto que está sucediendo, esto es ahora. Arde París. Miren las imágenes. Impresionante, estos pleno Champs-Élysées, pleno centro de la capital parisina, punto neurálgico del mundo. Exactamente. Y quizás uno de los más cosmopolitas del mundo. Rochi, el tercer fin de semana consecutivo que se llevan adelante estas protestas y estamos hablando ya de más de 60 detenciones, es decir, es muchísimo. La historia de los gases lacrimógenos, de todos los incidentes, no se trata solamente de la Argentina, sino que también se desarrolla en otras partes del mundo. Esto que estás viendo en imágenes es en vivo y en directo. Y justamente se llama la manifestación de los chalecos amarillos. Y por eso tan insólito que cuando Macron bajó del avión lo recibió un chaleco amarillo. Es cierto, porque no había ningún mandatario, este era un personal del aeropuerto, claro, que estaba con un chaleco amarillo. Miguelito, te escucho, dale. Se les llaman los chalecos amarillos, no solo por cómo están vestidos, sino porque además no tienen una representación directa, no hay un líder específico que esté comandando, al menos en lo visible, todas estas protestas. Es una protesta anárquica. Es, de alguna manera, claro, una protesta masiva de los ciudadanos de Francia. Sin un referente. No tiene un referente directo, no tiene ni siquiera un vocero. Por eso es un fenómeno que llama la atención en todo el mundo. Y están reclamando, como te decía, por el aumento de los combustibles en una manifestación muy masiva que el 17 de noviembre ya tuvo a 282.000 personas manifestándose. El número? No voy a hacer la comparación, pero la movida cultural más importante de Francia en el siglo pasado tampoco tuvo un líder. El mayo francés. ¿Qué quería decir, doctor? Espere, tiene el micrófono cerrado. Ábrenle el micrófono, por favor. Abren el micrófono. Miguelito, dale, ¿qué más decías? Lo que dice Miguel, solo agregar algo de lo que dice Miguel. Sí. Sin perjuicio de que no tienen líder, aparte no tiene ideología. Entonces esto es lo más difícil de investigar para la policía francesa. Claro. Habla el doctor Calabresi, especialista, abogado en derecho penal. Sí, Rochi, te escucho, dale. No, te quería contar también que destruyeron el Arco del Triunfo, escribieron los chalecos amarillos triunfarán. Sí, violentaron. Lo violentaron, no es que lo tiraron abajo. No, por supuesto, no lo tiraron abajo, pero lo están violentando y están intentando acceder a él a pesar de las vallas, ¿no?, que están tratando de poner la policía para tratar de evitar el avance de estos manifestantes que no solamente están reclamando por el precio de los combustibles, sino también por la baja de los impuestos y por el poder adquisitivo. Bancame un minuto. Johnny López, información de último momento, dale, te escucho. Agregarte, Esteban, que los números que arroja el Ministerio del Interior en Francia habla de una protesta masiva a nivel nacional de 36.000 manifestantes en el día de hoy. El número, 36.000 manifestantes. Sí. Macron acá, durmiendo en un hotel muy cerca del canal, acá en San Telmo. ¿Y en Francia qué? ¿Cuántos manifestantes? 36.000 manifestantes en este sábado y la más masiva, como bien decía Miguel, es de 5.500 en París. En total ya se suman en todo el país 107 detenidos. Bien, hay que ver si suspende la cumbre del G20 Macron, el documento final de cierre donde es un protagonista central para volver a París. Arde París. Miguel, te escucho, dale, más datos. La segunda protesta llevó a 106.000 personas. Todas las manifestaciones hasta ahora son masivas y resultan imparables. Esto ocurrió hace instantes nada más y comenzó con un enfrentamiento con la policía. Traspasaron una valla, empezaron a tirar gases lacrimógenos y comenzaron estos disturbios. Esto es ahora, ¿eh? Esto es ahora. Esto es en vivo. En vivo. Arde París. Arde Francia. Conmoción en Francia por esta protesta sin un líder, sin un referente, que genera conmoción en una de las principales naciones europeas. Exactamente, y ya hubo un tuit del ministro francés del Interior, Christopher Castaner, que puso 200 manifestantes pacíficos en campos elíseos y 1.500 agitadores que buscan pelea.
nuestras fuerzas de seguridad responden y repelen a los alborotadores. Ya hay 39 detenciones. Esto fue más temprano, ahora el número Debe actual haber es más más, de 60. 107 personas los detenidos suman hasta el momento. ¿Cuánto? 107 personas, recordemos que la manifestación es de 36.000 personas en toda Francia y 5.500 solamente en París. Doctor Alarcón, lo quiero escuchar. Arde París, arde París. Arde París, te quiero escuchar, Alarcón, lo quiero escuchar, por favor. Por suerte estos revoltosos están a 12.000 kilómetros de acá. Si no, ¿Cómo? por suerte estos revoltosos están a 12.000 kilómetros de acá. Si no, seguramente hubieran estado en la protesta del G20. Bien, bien, Miguelito, dale, dame más informaciones. Esto sucede ahora, miren, una agenda internacional realmente que nos lleva a las patadas. En una jornada también que se conoció ayer, que murió Bush padre en Estados Unidos, sí, el papá del último presidente, uno de los últimos presidentes republicanos. Dale, Miguelito, te escucho. Hay 10 personas heridas en este momento por todas las manifestaciones en Francia. Y lo que más preocupa, te diría, a las fuerzas de seguridad es cómo contenerlos, porque no son los revoltosos anti un G20. Claro. No son, a ver, un grupo que se enoja con un sector político. No son la izquierda tirapiedra que está encolumnada bajo un líder. No, es un movimiento social importante, Horizontal. homogéneo, la ciudadanía, te diría, y que son varias, te diría, clases sociales. No es que está un grupo pobre enojado, no. Son muchos ciudadanos de Francia enojados con el presidente. Y el análisis que se hace también es que cae toda la responsabilidad sobre Macron por los reclamos económicos. Si encima Macron no está. Encima no está, claro. y van 18 meses de su asunción y es una situación muy compleja. Calabresi, doctor Calabresi. El problema para evitar este tipo de conflictos es que esto acá, Argentina, se podría llamar autoconvocados. Exacto. Sería más o menos así. Qué buena analogía, doctor Calabresi, qué buena analogía. Y tenemos en cuenta que París recibe más de 30 millones de turistas por año. Y estas personas se están moviendo en los puntos turísticos más álgidos de París. Entonces esto es el problema de las autoridades hoy. Bien, además con un presidente que uno parecía la renovación de Francia, un presidente joven, apegado a muchas cuestiones vinculadas también con el socialismo. Bueno, nada que ver, hay un bolonqui sin igual. Concretamente, ¿qué piden, Rochi? Bueno, como te decía, justamente lo que están pidiendo es que baje el precio de los combustibles y que también bajen los impuestos a medida que se vaya recuperando el poder adquisitivo. A ver, son protestas similares a las que tenemos acá, ¿no? Porque se pide, por ¿Tanto? ejemplo, No, acá. Muy pero similares. se pide, similares. Sí, los ¿Tan mismos. Esteban, se violenta? está pidiendo, no, Sí. me refiero a los pedidos, se está pidiendo el Ah, poder bien. adquisitivo, se está pidiendo por el precio de las naftas, se está pidiendo justamente por la baja en impuestos. Acá hay un tema Ahí también de la vamos a hacer una inmigración. relación. Te quiero agregar algo. Acá hay un tema de Te quiero inmigración agregar también. algo. A ver, paren, el tema con Calabresi. Macron es Sí. que él fue ministro de Economía 2 años. Exacto. Y hay una cuestión que fue una de las primeras medidas que tomó de gobierno, rebajó el impuesto a la riqueza. Claro. Entonces se lo toma como un gobierno de ricos ahora. Exacto. Exacto. ¿Qué decías, Eliana, que te interrumpí? Y justamente que la inmigración es un tema controversial del G20 Sí. y que justamente en esta propuesta de Macri de generar consenso y diálogo fue dejado al costado porque es un tema muy polémico que muchos presidentes no fomentan. Hay dos Justamente, palabras prohibidas en el documento de hoy. Merkel. No, una es proteccionismo, palabra prohibida, y la otra el cambio climático. Johnny, querido, dale, te Te escucho. quería agregar, Esteban, Sí. y también estar atentos porque en las redes sociales están subiendo fotos de que también se estaría concentrando gente con chalecos amarillos en Brandenburgo, en lo que es en Alemania. En Alemania, en el puente de Brandenburgo, Sí. ¿es en la puerta de Brandenburgo, en Alemania? Sí, sí. ¿En Berlín? Hay fotos en las redes sociales. Sí. Edith, ¿usted quería decir algo? No, bien, que lo vean. Sí, Calabresi, lo escucho. No. 5.000 efectivos de seguridad están en estos momentos trabajando en la zona y también hay que ver cómo se está tomando esta noticia, estas imágenes Macron que se encuentra en la Argentina y cómo lo va a predisponer, ¿no?, para la firma del documento Sí, final. pero no solamente Macron, porque en Europa estornuda Francia Bueno, y obvio. se enferma Alemania o se enferma España, etcétera, etcétera. Y la principal líder europea está en Buenos Aires también, que es la Y canciller aparte que hay que Angela entender Merkel. una cosa, Sí, uno por Calabresi. Europa, dentro de la Comunidad Económica Europea, se puede mover libremente. Exactamente. No hay controles internos, no hay fronteras internas, uno pasa directamente de país en país. Además, no debe haber un lugar más cosmopolita en Europa que el Arco del Triunfo. La Torre Eiffel,
¿sí? Y de ahí deben ser los lugares más cosmopolitas. ¿Sí? ¿Qué decía? Justamente ahí arrancó en los Campos Elíseos, arrancó toda esta manifestación de los chalecos amarillos que se dispuso y se dispersó hasta el Arco del Triunfo, que está sufriendo graves destrozos, además de los móviles. Lo están vandalizando, vandalizan el Arco del Triunfo. Triunfo. Están incendiando y que a la policía le está costando contener y reprimir. A ver, parame un minuto. ¿Vandalizan el Arco del Triunfo? Y están sufriendo serios daños, que como te decía, es una nube de humo. Mirá las imágenes. Impresionante. Pero están hablando de destrozos. Ahora, dale. Los gases lacrimógenos. Los medios europeos están hablando de destrozos. destrozos. Al Arco del Triunfo. Sí. Ahí está la tumba del soldado anónimo. Justo que se cumplieron 100 años, el centenario de la Primera Guerra Mundial, que mucho tiene que ver con la tumba del soldado anónimo. Mucho tiene que ver. Esto es ahora. Arde París, arde Francia. ¿Las protestas son en diferentes ciudades, Miguel, o no? Son en distintas ciudades y te diría que lo que más se está preocupando muchos ahora es esto, ¿se puede trasladar a otros países? Exacto, qué ¿Puede buena generar pregunta. contagio el movimiento de los chalecos amarillos? ¿Por qué? Porque termina siendo un grupo social que está generando un impacto importante en el reclamo. Claro. Termina siendo un método mucho más efectivo que todos los otros que están usando en distintos países para hacer reclamos sociales o económicos. Vieron qué miradas antagonistas que tenemos muchas veces. Vino Macron, che, qué fenómeno Macron, qué facha, qué bien, la mujer más grande, todo bárbaro. En París lo quiere matar. ¿Viste? Se dieron cuenta, ¿no? Las miradas ambivalentes que tenemos también con los líderes, tenemos con los líderes mundiales. antecedentes. Vos sabés que Francia tiene antecedentes. El tema del Mayo francés Exactamente, lo que empezó de una manera parecida. Sin líderes. Sin líderes. Sin líderes. Una protesta horizontal también, movilizada por muchos reclamos, mucho más sociales y profundos que esto, me parece. Este es un tema más de bolsillo que nos lleva a fin de mes, ¿no? ¿Puede ser? ¿Les parece o no? ¿Qué decías? Claro, lo que reclaman es el poder adquisitivo y una de las maneras de plantear que no se llega a fin de mes es pedir la baja del precio de los combustibles, pedir la baja de los impuestos. En lo que tiene que ver con los números, ahora en este momento hay 20 heridos y de 20 heridos 6 son policías. Esa es la situación de Francia en estos momentos. En Buenos Aires sería al revés, ¿no, Alarcón? Exactamente. ¿Habría más policías heridos que Sin duda. manifestantes? Sin duda, pero ahí los que van presos no salen así nomás. Ahí no salen, ¿no? Y mirá los policías que cómo van. Calabozo para Ahí esta van gente. con ¿no? garrote. Calabozo. Sin lugar a dudas. Para esta gente. Miguel, ¿qué decías? Te interrumpí, perdóname. Es difícil en este caso que simplemente, te diría que la misma manera de protestar o de detener a grupos, por ejemplo, que se identifican como un partido de izquierda. Para un político es mucho más fácil detener a alguien porque le dicen que es de un grupo minoritario, un grupo revoltoso, un grupo anarquista, que alguien que no saben a quién responde. Claro, esta gente no responde ni a Le Pen, a la hija de Le Pen en realidad, ¿sí? Que es un tipo de una mujer de recontra hiperarchiderecha. No responde a la lógica de Podemos en España, un lugar más progresista, más de izquierda. Tampoco es anárquica la protesta, Miguel. Es anárquica. Vos fíjate qué pasaría si en Buenos Aires hubiera protestas contra Macri por los reclamos sociales que se le hacen Sí, o con quien sin sea. ninguna bandera política. Claro, exacto. Con un chaleco rojo o con ningún chaleco, con ninguna bandera. Con un pañuelo. Con nada, que no hubiera ni siquiera, o podría tener un símbolo, pero que no haya ningún partido de izquierda, ninguna organización, ningún palo. Por eso esto es mucho más peligroso. Te diría que al gobierno le molestó mucho y le generó mucha preocupación hace un Cierto, año. es mucho más cuando peligroso. hubo No se sabe cuál es el enemigo. Exactamente. Interesantísimo lo que estás diciendo, Cuando Miguel. hubo, por ejemplo, cuando hubo cacerolazos después de la protesta por los jubilados, eso generó más preocupación que las piedras del día en la Plaza del Congreso. Es cierto, es cierto. Actualizame datos de detenidos. Arde París, arde Francia. Eliana, dale, te escucho. 107 son los detenidos hasta el momento en una manifestación que se está dando en diferentes ciudades de Francia y son aproximadamente 36.000 los manifestantes, 36.000 los que están desconformes, descontentos y están reclamando por una mejor... Pará, deben ser más los que están de conforme. Bueno, los que están manifestando en este momento, estamos hablando de estos reclamos visibles, con virulencia, con violencia, y te cuento que a la policía los atacan con pintura, con tachos de pintura que les tiran. Sí. En parte de esta revuelta, y bueno, ellos se están defendiendo con gases lacrimógenos. Bancame un minuto, ya tengo una entrevista telefónica en París. Bancame un minuto. Dale, Rochi, te No, escucho. yo me estaba preguntando, ¿son todos franceses? ¿Hay algún tipo de infiltrado en esta movilización? Eso también es lo que se está comentando. Lo cierto es que no hay diálogo con el gobierno, que el gobierno quiere volver a aumentar el precio de los Fíjate carburantes lo que en le enero. tiran, Rochi, mirá lo que le tiran de todo, ¿eh? Los No, hidrantes es no. De impresionante, todo, una a los violencia. camiones. Esto es ahora, ¿eh? Esto es ahora, Impresionante. esto es
a metros del Arco del Triunfo. Esos son los Campos Elíseos, como dicen los Champs-Élysées, o Champs-Élysées, exactamente. Aparte es una de las avenidas centrales. Sí, centrales y es una de las más emblemáticas del mundo, ¿o no? Vos para ir a cualquier lado tomás esa avenida. Exactamente. Esos son los Campos Elíseos, Champs-Élysées. Esto es ahora. Hay gente, todo el mundo protestando, son todos franceses. La mayoría son franceses, están protestando con los chalecos amarillos. Muchos llevan pañuelos y llevan máscaras de gas y están preparados para esta protesta. Lo que además está generando preocupación extra es que hay cortes en rutas. Entonces, se generan enfrentamientos, tiran con sillas, con piedras, es una manifestación masiva y además se están cortando rutas de Francia en este momento. Me dicen que está afectado también la circulación del TGV, que es el tren de alta velocidad de Francia. Lo que exportó Argentina, el piquete. El piquete se exportó a España. ¿Ah, sí? Claro. ¿A España y ahora a Francia? Y ahora a Francia. Usted dice que esta gente hace curso con Del Caño y otra gente así, más o menos, ¿sí? Toma algunas clases con Altamira, dice usted, Alarcón, ¿o no? Pero es vergonzoso. Dígalo. No, Johnny López, te escucho, a ver. Te quería agregar, Esteban, que me aportan que el color amarillo de estos chalecos tiene que ver con que las protestas se originaron a través de las rutas y allá es el color obligatorio para la gente que maneja los camiones. Muy bien, muy buen dato. Muy buen dato. Rochi, ¿no bien tenés información? Ahí avanza la infantería, ¿no? Ahí avanza la infantería, sí. Exactamente. La infantería, la fuerza de choque de la policía parisina, camiones hidrantes. Esto es en vivo. Esto es París. Comienzan a correr a los manifestantes que estaban cortando Champs-Élysées, esos Champs-Élysées, le tiran de todo. Fíjense que los manifestantes tiran esas bombas de humo a la policía, son bombas de humo tipo gases lacrimógenos que tienen los manifestantes, que le tiran a la policía. Y acá el camión hidrante comenzó a avanzar, y dale que va. No hace marcha atrás acá el patrullero, Alarcón. Pero para nada. Va para adelante. Va para adelante. Decime número de detenidos ahora en Francia. 110 detenidos en este momento. Van avanzando minuto a minuto, porque hablábamos al principio del día de tan solo 60 y ahora ya estamos hablando. Y hoy puede haber, más te del digo, doble. puede haber más de 1000. Porque aparte Claro. cuando hacen este tipo de manifestaciones y la infantería no detiene. Fíjense que la infantería avanza en línea recta. Quienes detienen son los grupos especiales de brigada, que van deteniendo a la gente y la llevan a las comisarías de la zona. Estamos con el doctor Calabresi, que es abogado especialista en derecho penal, y todos hacen su aporte. Nos fuimos a Francia, mientras Macri está reunido con el presidente de la India. Francia, ahora, en este momento, acapara la atención. Miguel Ponce de León, te escuchamos, dale. Mira, te diría que otra lista que va a generar esta protesta en Francia es si esto se puede trasladar a Argentina, porque hay mucho discurso de protestan los países que están desorganizados o los Miguel, países bananeros. Si hay que manifestarse por el precio del combustible, tenía que haber prendido fuego el país hace un año ya. Exactamente, pero esta es una protesta que va a tener cierta legitimidad que no tiene la protesta de los grupos de izquierda. Entonces, es cierto. Ahora, si alguien genera una estrategia similar, ¿puede plantear una protesta de este tipo? A ver, no hay protestas de segunda categoría, no es porque acá una protesta es de Argentina, tiene menos valor que una protesta en Francia. Por eso lo que genera es un efecto contagio, el mismo que se generó en España cuando había distintos grupos políticos que hacían un reclamo en un momento sin ninguna bandera. Sí, pero eso lo capitalizó Podemos. Lo capitalizó Podemos mucho tiempo después. Podemos. Acá, ¿quién lo capitalizará? Parecen anarquistas, parece que no responden ni al tradicional socialismo francés que históricamente gobernó la capital de Francia, París. Pareciera ser que tampoco responden al ultraconservador movimiento derechista que encabeza Jean-Marie Le Pen. ¿Qué decías? No, que acá no lo capitaliza nadie. Acá se mueven solamente para reclamar planes. Ayer la Cámpora ni siquiera acompañó. Se vive quejando del G20, etcétera. Hizo una contramarcha, ayer no la acompañó. No fue nadie. Habla de la Cámpora, Alarcón te enojado con la Cámpora acá. Mirá, observen. Esperá, sonido ambiente, dale, esto es ahora en vivo, París, escuchen. Arde Francia. Estos son los manifestantes, estos. Hay gritos, hay personas heridas. Y en muchas partes también se manifestaron cantando la Marsellesa mientras atacaban. Como cuando tomaron la Bastilla. Tomaron la Bastilla. Y muchas pancartas hacen referencia a la leyenda Macron, deja de tomarnos por
La palabra no la voy a escribir, decir por tontos. Por boludo, decilo, ¿por qué? Gilipollas. Por gilipollas. Bueno. Escuchen, sonido ambiente, ahora. Estamos en vivo en Francia, escuchen, observen. Más de 100 detenidos, policías heridos, camiones hidrantes que avanzan sobre la multitud. Más de 36.000 personas protestando, manifestándose en Francia, mientras Emmanuel Macron, el presidente de aquel país, está aquí en Buenos Aires. 10:47 en Argentina, 18 grados, sábado